El círculo. Un elemento geométrico que nos va a servir para expresar velocidad, dinamismo, etc. Este elemento lo vamos a encontrar tanto en la naturaleza, formas geográficas como lagos o representaciones pictóricas de elementos como árboles o para componer formas de animales, los ojos, la nariz, la cabeza. En comunicación, por supuesto, es un elemento súper utilizado, tanto para imagen corporativa, logotipos, etcétera, como para la creación de elementos infográficos, diagramas, representaciones, etcétera. En contraposición con el triángulo y el rectángulo, no tiene formas angulosas, no tiene vértices, con lo cual es mucho menos agresivo. También expresa mejor velocidad, dinamismo, movimiento. Y esa misma forma, que no tiene elementos angulosos, hace que sea muy interesante desde el punto de vista de diseño industrial. Por ejemplo, para hacer los mandos de cualquier dispositivo, una radio, una cocina, cualquier cosa, tiene mucho menos rozamiento y mucho menos desgaste, esas formas circulares suaves, que las formas geométricas, que al final siempre presentan ese desgaste típico de los vértices. Su aparente sencillez no quita para que con él y algún pequeño aditamento consigamos representar diversidad de formas. Esto que vemos aquí puede ser un gráfico de tartas para un elemento estadístico o, eliminando los finales de las líneas, simplemente un reloj o cualquier otro elemento circular. Combinando dos círculos ya estamos explicando un concepto tan complejo como una órbita elíptica. Y a nivel iconográfico, en experiencia de usuario, pues hay muchos elementos que utilizan el círculo. En este caso, una lupa. Y por supuesto todos los emoticonos. Con elementos tan sencillos como 3 círculos y un segmento de otro círculo ya podemos expresar sentimientos, cosa bastante compleja. Y simplemente girando ese trazo inferior, pues haríamos que en vez de estar feliz, pues esté triste. Ya veis la ambivalencia y la cantidad de recursos que nos va a permitir utilizar simplemente con círculos. Y por supuesto este fue uno de los inventos que hicieron que la especie humana evolucionase y llegase al desarrollo en el que estamos actualmente, la rueda. Con todos esos elementos que comentábamos antes. La falta de rozamiento, el menor desgaste, el dinamismo, la velocidad, etc. Como decía, en la naturaleza está presente en un montón de lugares y este sería uno de los más representativos. El corte en sección de un tronco y cómo se van representando los años del crecimiento del árbol. Por supuesto, la gastronomía, las tartas, las rosquillas, los donuts en este caso, las tortillas. Las sartenes trabajan de esa manera porque es mucho más fácil el trabajar con formas redondeadas que con formas angulosas. Pensar en desmoldar un bizcocho, por ejemplo. Y por supuesto con formas geométricas. Este ejemplo que os traigo de la cadena de televisión 4 es especialmente paradigmático porque sus elementos básicos son estos dos círculos. Y si entráis a ver las máscaras y las promos y todos esos elementos audiovisuales que utilizan, veréis que tienen un montón de variaciones y les da muchísimo juego en su comunicación simplemente utilizando estos dos elementos y dándoles diferentes variaciones y aspectos estéticos. Logotipo de Ubuntu. Ya veis, 3 logos absolutamente diferentes, todos con formas redondeadas y que expresan conceptos totalmente diferentes. Pero sí tienen unos rasgos que nos sirven mucho, como es la unidad, el ser un icono específico, cerrado, pero a la vez dinámico. Es un concepto gráfico evidentemente súper utilizado. Si lo deconstruimos, si le damos una vuelta, ya veis que simplemente lo que se ha hecho es reducirlo y trabajamos con las intersecciones, con segmentos, etc. Las posibilidades son muchas, no solo para crear este tipo de patrones muy habituales cuando hablamos de azulejos, de textilización o de repetir un concepto muchas veces en decoración, por ejemplo, en baldosas, etc. También nos va a permitir usar esos módulos para crear otras formas complejas, pero a la vez bastante sencillas. En este caso se ha creado una tipografía para este logotipo, pero ya veis que nos da muchísimo juego a la hora de funcionar. Y por último, un ejemplo de lo que sería una web utilizando elementos circulares. Ya veis que esta forma circular remite a un plato, y estamos hablando de gastronomía. Estas formas circulares tan sencillas remiten a lo que sería el toldo de un bistró o algo similar, y lo utilizan siempre como iconos muy fácilmente reconocibles, porque no hay duda de que esto es un botón, aunque no tenga ningún relieve ni ninguna sombra ni nada de este tipo. Y ya veis que simplemente utilizando elementos circulares y redondeando los recuadros de las diferentes secciones,
se consigue un efecto bastante interesante, muy visual, muy cómodo de utilizar y no es en vano el que esté tan presente en muchísimos elementos de comunicación que vemos todos los días.